En un fuerte cruzamiento político, Cristina Kirchner criticó duramente a Javier Milei por sus declaraciones en el Foro Económico Mundial de Davos. La expresidenta lo acusó de atacar mujeres y homosexuales y de promover discursos de odio. ¿Qué dijo exactamente Milei en Davos para generar tanta polémica? En este video, te contamos todos los detalles sobre el enfrentamiento entre Cristina Kirchner y Javier Milei. Respuesta de la ex vicepresidenta y presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, se tomó su tiempo, hay que decirlo, para contestar al discurso del presidente en Davos, donde había hablado de wokismo, de temas de género. Compartimos justamente la respuesta, largo tuit, como lo suele ser por escrito. Ahí lo tenemos. Destacamos algunos párrafos, por ejemplo decile al que te escribe los discursos, es evidente que no sos vos porque hasta te equivocás cuando los lees, que tenga un poco más de imaginación y que amplíe el repertorio, porque esta vez te hizo pasar dos pueblos. Claramente, acá tratando de una expresión que creo que se ha vuelto a poner de moda, los chicos están usando mucho, el de los dos pueblos, hay un guiño ahí, ¿no? Y sinceramente, ¿no te parece que los argentinos ya tenemos demasiadas divisiones como para agregarle diferencias por el género o por las elecciones sexuales de cada uno? Es cierto que tenemos muchas divisiones, son los inventores de la grieta, ¿no? Del otro lado. Postdata, casi me olvido, sí, casi se olvida. El secretario de Tesoro está casado con otro señor que se llama John Freeman, ex fiscal de Nueva York, y tiene 2 hijos por gestación subrogada. ¿Cómo googleó, Cristina? No tuvo tiempo, dijiste. Reitero, cambia de ghostwriter porque el que tenés, además de malo, es muy ignorante y después terminás como un cachivache cuando además no te haces cargo de lo que decís. Esto tiene que ver con el tuit de Milei que había dicho que era un recorte lo que habíamos visto en los medios. Postdata 2. Y por favor, deja que cada uno sea feliz y tenga la familia que quiera o pueda, porque nadie se mete con la tuya ni te dice con quién tenés que dormir. Creo que aquí obviamente deja trascender que alguna información también ella tiene al respecto. Lo anterior hacía referencia a el posible acuerdo con el fondo, que Milei va a tener que pasar obviamente por Trump, por Elon Musk y por el titular del Tesoro americano, quien después habilita, ¿no? el voto estadounidense dentro del board del FMI que se reúne a fines de abril. Mezcló un poco de todo, cuestiones económicas, le señala que va a tener que pedir plata al fondo en un golpe, pero sobre todo va con la cuestión de género y wokismo en un apoyo tácito, pero no cerrado a la marcha del 1 de febrero, a la cual, insisto, hay otros líderes del peronismo que se han inscrito en las últimas horas. Lo hizo el Madres de Plaza de Mayo, lo hizo la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Magario. Antes hablábamos de Moreno, la intendenta no tuiteó de temas de inseguridad, pero sí dijo que va a estar marchando en el día de mañana. Y creo que tenemos respuesta también. No sé si... esta, de Javier Lalari, por supuesto. Señora condenada, escucha el discurso completo, sin ediciones, y vuelva. Es imposible pedirle honestidad intelectual, pero haga el intento. Tiempo le sobra. Bien, bueno, es la crítica, ¿no?, que se estaba esperando, evidentemente, por el fortísimo discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos. Lo analizamos con Lucas Raffo. Lucas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, gracias. Ya prácticamente, hablando de besos que decíamos recién, ya se eligieron, ¿no?, como contrincantes en materia electoral para este año. Efectivamente, digo, acá hay una que no es de hoy, no es de ahora, lleva varios meses, pero efectivamente hay un intento de polarización tanto del kirchnerismo para con Milei, que a Milei le sirve, porque recordemos que La Libertad Avanza está enfrascado en su propia disputa con el PRO, digamos, por un electorado. Entonces me parece que lo que estamos viendo es justamente el eco de esa elección mutua que a ambos les ha servido, que les sirvió en su momento al PRO, digo, entre 2017 y 2019. Es una estrategia bastante útil. Pero no es un error histórico revivir, entre comillas, lo digo con cariño, revivir a Cristina Fernández otra vez en la escena política, a sabiendas de que a Mauricio Macri esa estrategia no le salió bien. Sí, es una apuesta. Es una apuesta. En realidad lo que lo terminó complicando a Macri fue el resultado económico. Con un resultado económico bueno, probablemente estaríamos acá diciendo fue una buena estrategia. En este caso están los riesgos de vuelta, porque la situación económica sigue siendo frágil, la macroeconómica también. Entonces, en ese sentido,
comparto las reservas sobre el éxito o no de la estrategia. Sí vemos a un kirchnerismo y a un peronismo mucho más debilitado ahora que lo que estaba en aquel 2018 o 2019, digamos, ¿no? Entonces, quizás es la misma estrategia, pero puede tener diferentes resultados. Sí, la verdad es que además tienen un propio frente, ¿no? La vicepresidenta dentro del peronismo, las internas con Axel Kicillof. El potenciar a Cristina de alguna manera es una contra para Axel, que sería, ¿no? Digo, quizás el eventual rival dentro de 2 años. Claro, porque vos lo que tenés hoy es una Cristina que no tiene el mismo peso específico dentro del peronismo que el que tenía en 2018. Entonces, de alguna manera puede ser avivar de alguna manera a ese sector del peronismo una forma de esmerilar o de debilitar a aquel sector que no responde a Cristina Kirchner. Kicillof, de hecho, está en la encrucijada y se está debatiendo en este momento la cuestión de las PASO como uno de los temas que divide hoy a ambos grupos dentro del peronismo bonaerense. Entonces, en ese sentido, va por ahí un poco la lectura también. En ese sentido, ¿hay ya datos, encuestas de cómo estaría posicionada la provincia de Buenos Aires, que siempre decimos es la madre de todas las batallas? Algunos creemos que no, que hoy el foco por ahí está incluso en la ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, digo, la mayoría de las encuestas que uno ve lo muestran al peronismo unido. Es decir, la pregunta es por el kirchnerismo / peronismo de Kicillof. Se los pone en el mismo lugar. En ese sentido, el peronismo unido tiene chances de ser bastante competitivo en la provincia de Buenos Aires. Y quien está disputando ese liderazgo es la Libertad Avanza. Uno ve al PRO muy debilitado en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido es que la lucha de la capital tiene muchísimo valor. Porque justamente es lo que va a tener el PRO para mostrar en caso de que las cosas en la provincia de Buenos Aires no salgan. Todavía es muy temprano, hay que ver si van juntos, si no van juntos, hay pasos, si no hay pasos, falta mucho. Pero sí hay que mirar a los dos escenarios en conjunto y me parece que las consecuencias que se tengan en un lugar la van a tener en el otro. Quiero decir, hay que mirar los destinos de PBA y Cava juntos o por lo menos encadenados. Vuelvo al discurso del presidente en Davos y a las réplicas que está cosechando, no solamente de Cristina Fernández, como decía Maxi, la propia Elisa Carrió también, emitiendo un comunicado. No creo que sea azaroso, pero te lo voy a preguntar a vos. ¿Es azaroso o no el objetivo del presidente para aglutinar a aquellos que fueron pasado y que evidentemente tienen hasta un rechazo social negativo, ¿no? Lo digo, la CGT convocando para el sábado, sectores del radicalismo que lamentablemente no tienen ese respaldo en lo electoral, Cristina Fernández, Elisa Carrió. ¿El pasado está aglutinándolos adrede como oposición? Lo que sí me parece que el objetivo principal de Javier Milei hoy es convertirse en referente cultural de una corriente mundial que está teniendo expresión en varios países del mundo. Ese para mí es el objetivo principal. Creo que ahí le está yendo bien. En segundo lugar, sí creo que esto tiene consecuencias en la política doméstica. En primer lugar, algo que me parece muy interesante es que el electorado argentino está dividido, ¿no? Provincia de Buenos Aires y el resto del país. En el resto del país los valores conservadores priman. Digo, y esto es un dilema que ha tenido el peronismo, que ha tenido el PRO, que ha dividido aguas en diferentes debates que ha tenido la Argentina en los últimos 20 años en materia de derechos civiles. Bueno, Javier Milei está representando de forma bastante efectiva ese electorado del interior y uno lo que empieza a ver es que lo que antes era Juntos por el Cambio, el PRO y el peronismo está cada vez más recluido en el AMBA, con posturas cada vez más propias del AMBA. No sé si hay una estrategia política ahí, pero es algo que empezaría a mirar. Ahora, sin duda es que el objetivo de Milei primordial es la vidriera hacia afuera. Porque es lo que uno empieza a ver con su posicionamiento sobre Trump, sobre Elon Musk, etcétera, que no sé si responden a intereses de la Argentina, me refiero a de cuestiones geopolíticas, sino que responden más a un objetivo de posicionamiento personal. Sí, en ese sentido, algo que muchos partidos perciben en función de la posición en Davos y los discursos de la última semana, incluso la expulsión en el día de ayer de Ramiro Marra, es como una especie de marcar la cancha, lo cual también señala por lo menos un proyecto más de agrandar el partido, quizás trayendo figuras, pero no necesariamente en pos de una coalición. No, efectivamente lo que está haciendo la Libertad Avanza es reforzar una postura propia y creo que lo que le va a servir de cara al 2025, o sea, a esta elección y a las que vienen, es que la discusión sea alrededor de Milei, porque ahí es donde la oposición está partida.
entre aquellos que son peronistas kirchneristas y aquellos que no lo son, pero que tampoco se alinean con el gobierno de Milei. Me parece que la estrategia va por ahí y obviamente la lección que me parece que aprende La Libertad Avanza respecto de 2023 es que la tropa que entra al Congreso tiene que ser propia y tiene que estar alineada, porque no tiene margen para regalar. Digo, hay una serie de debates legislativos, algunos se están dando en este momento incluso, que justamente muestran esa necesidad, esa anemia que ha tenido La Libertad Avanza en términos de orden interno, de alineamiento. Y creo que a eso apunta también, aunque a veces eso signifique sobreactuar algunos castigos, como podríamos llamar al de Marra, de alguna manera. Recién, Lucas, desagregabas el apoyo que está teniendo el presidente Javier Milei, La Libertad Avanza en el interior, en base a determinados ideales históricos. ¿Dónde queda parado el PRO en este caso? ¿A quién representa el PRO hoy? Está en un problema importante, de dilema. Digo, me parece que... ¿Hay una crisis de identidad? Creo que sí, porque el PRO ha logrado estructurar una coalición alrededor de los votantes no peronistas. Digo, ha logrado entre 2015 y 2019 ser la voz de esos votantes. Tardíamente, incluso más cerca de 2019 que de 2015. Ahora bien, lo que ha pasado en 2023 con el balotaje es que aquellos votantes que no querían al peronismo encontraron un vehículo mucho más eficaz y que está mostrando, no sé si en resultados económicos, pero al menos en conducción y ejecución de un programa de gobierno, mucho más éxito que el que había tenido Juntos por el Cambio, Cambiemos en ese momento, que había tenido varios avances y retrocesos. Javier Milei parece haber aprendido la lección ahí. Y eso genera representación, ¿no? Vos siempre te vas a sentir más inclinado a apoyar a alguien que no tenga miedo de avanzar con ese programa. El componente para mí muy novedoso de La Libertad Avanza es que también empezó a perforar y a captar entre votantes históricamente peronistas, que han visto como el peronismo se ha corrido a una agenda mucho más metropolitana, mucho más del AMBA, bueno, han estado huérfanos durante mucho tiempo. Y que el peronismo federal no ha logrado representar. O sea, agenda progresista, y ahí se justifica obviamente la lucha contra el wokismo, algo que no estaba instalado, o sí estaba instalado en la discusión de los argentinos. No, vos tuviste, sí, pero vos tuviste cierto no estaba instalado en las mediciones y sí formaba no, parte exactamente. Es algo que el libertarianismo, Javier Milei, ha logrado exacerbar, pero si vamos a los debates, aquel de la primera discusión sobre la ley del aborto, 2018, vos viste que se empezaron a activar muchos sectores de la sociedad civil que no estaban incluidos en política, no estaban participando en política, que ni siquiera tenían voz y voto dentro de las estructuras partidarias más grandes. Y vos a la vez viste que dentro del peronismo y dentro de Juntos por el Cambio, el debate del aborto partió aguas. Ahí hay un germen. Después esas coaliciones se han mostrado, en función de la matemática electoral, han tomado decisiones estratégicas. Y hay un electorado que ha quedado huérfano, que se siente representado por sus gobernadores, porque los gobernadores son electos y reelectos con niveles bastante altos, pero que no han ido a votar monolíticamente a Sergio Massa, por ejemplo, en el balotaje del 2023. Digo, Milei ganó en 20 de 24 provincias. Barrió de alguna manera. Fue mucha más ventaja que la que había sacado Macri en 2015. Y de cara a las elecciones de este año, ¿qué temas crees que van a estar en agenda por cada espacio político? Me refiero a que La Libertad Avanza podría quizás presentar las mejoras macroeconómicas, quizás que se está enderezando la economía en la Argentina, pero también a contramano presenta esta batalla cultural. Sí. ¿Cuál debería ser el fuerte de la presentación de agenda? Yo creo que la discusión por los valores, de alguna manera, lo que puede es un campo un poco complejo, inestable. ¿Por qué? Bueno, porque vos podés generar la reacción de sectores de la sociedad civil que quizás te apoyarían por tu agenda económica, pero que no lo hacen en esa agenda. Y eso se ha visto en el posicionamiento de algunos actores. Eso me parece interesante para mirarlo. Ahora, la cuestión económica está atada a los resultados. Yo lo que te diría es, si la economía va bien, va a ser la economía. Te la hago con otras palabras más simples. ¿Le conviene al presidente debatir estos temas cuando se lo votó inicialmente, sobre todo el votante PRO, para normalizar la economía y no volver a ese pasado que es el kirchnerismo? Y a mi entender, personalmente, creo que no es tan útil. Sí creo que es difícil salir de ahí porque, de vuelta, es lo que te digo, es un posicionamiento, una posición personal del presidente que aspira, antes que a conducir un proceso de transformación en la Argentina, a mi entender, a ser referente cultural de una corriente ideológica que junta a los Trump, a los Meloni y a los diferentes referentes de derecha del mundo. Para mí debería ir por la economía también, porque algunos resultados ha mostrado, no los ideales, pero son mejores
los que se esperaban. Al menos en esta primera etapa, ¿no? Estamos hablando de esta primera elección de medio término, de esta primera presidencia. Sí, es un objetivo a largo plazo, digamos. Que toda votación es más irracional que, ¿no? Digo, en ese sentido. Pero votamos con el bolsillo los argentinos. Es cierto, pero va a apelar a la mística propia del rockstar, ¿no? Digo, es para la autodefinición. Incluso también entre los dos discursos, ¿no? En Davos, entre el decirle a los empresarios, miren, me fue bien en esto, que igual por ahí es algo que escuchan a diario, optó por otra, ¿no? Por la de engrandecer su propia figura, es convencido de todas maneras que ese es el mejor camino para la Argentina, ¿no? No solamente por una cuestión de ego. Sí, y además siempre el argentino que destaca en cualquier ámbito suele tener alguna cierta ventaja, esto que decías vos, la estela o el aura del rockstar, sí, de alguna manera. El Messi. Ese magnetismo lo tiene Javier Milei. Y esa es la preocupación que tienen muchos referentes en las provincias, que dicen, Milei no necesita venir acá para medir 40, 50 puntos. Ahora, el problema que yo tengo es que si yo lo ataco de frente, me genera problemas. Y eso es lo que le está pasando también a muchos dirigentes del PRO en la provincia de Buenos Aires, que dicen, si yo voy con el PRO, pierdo los concejales que tengo. Y eso también es para ir mirándolo. Lucas, un placer, la verdad, escucharte. Gracias a ustedes. Buen análisis de todos los temas, la verdad. Impecable. Bueno, antes de la pausa, a las 4 de la tarde les cuento. Muy bien, audiencia, gente linda. Gracias por habernos acompañado hasta el final de este informativo. Ayúdanos a difundir el canal con un like y suscribiéndote. Saludos, el equipo Argentopía.